Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a seguir con la unidad 7, con el muestreo. Bien, vamos a ver. Ayer, en el último día, lo que vimos fue esto. Me habéis mandado las dudas. Sabéis que las dudas, que eran prácticamente casi igual a todos y todas, han sido colgadas en el foro y ahí lo tenéis, ¿vale? Bien, con respecto a lo de hoy, nos quedaba en esto de a cuánto seleccionamos, es decir, el cálculo de n de la muestra, nos quedaba un último caso en el que el muestreo era el aleatorio estratificado, ¿vale? Recordad que este ya lo vimos y lo vimos en referencia a quienes seleccionábamos, ¿de acuerdo? Es decir, en referencia a esto, y había dos, a fijación simple y a fijación proporcional. Esto ya lo vimos al principio del tema, esto fue lo primero que vimos. Ahora os recuerdo que nos ocupamos de saber a quiénes seleccionamos, o sea, perdón, a cuántos seleccionamos. Entonces, para el muestreo aleatorio estratificado, la forma de proceder es exactamente la misma que hemos visto para los anteriores, es decir, para el aleatorio simple y el aleatorio sistemático. Hay también dos fórmulas que son las mismas que vimos aquí, ¿vale? Que son estas de aquí. Es decir, sería partiendo de los datos del enunciado, de la práctica, pues primero nos fijaríamos en si las poblaciones son finitas o infinitas, recordad, mayor o igual a 100.000, y sustituiríamos lo que son los parámetros de las fórmulas para calcular el tamaño de la muestra, es decir, a cuántas personas tenemos que, por ejemplo, entrevistar, ¿vale? Bien, pero aquí se añade una dificultad nueva, que es que había como diferentes estratos, había diferentes, digamos, segmentos, ¿vale? Bien, y cuando veíamos los segmentos, los veíamos por dos medios, uno a fijación simple y a fijación proporcional. Os lo recuerdo. En la fijación simple se suponía, pues nada, que se cogía de cada estrato el mismo número de personas. Así, si por ejemplo había tres segmentos o estratos, pues se dividía ese n entre tres. ¿De acuerdo? Y en la fijación proporcional lo que se hacía era una proporción. Si en este segmento hay más gente, pues que tendremos que coger más gente de ese segmento, ¿vale? Aquí antes sabíamos n, ahora no sabemos n. N es lo que tratamos de buscar. Entonces, ¿cómo habría que proceder? Pues habría que proceder primero aplicando la fórmula y calculando n, y después, una vez que tengamos n, lo que tenemos que hacer es lo que ya hicimos al principio de la unidad 7, aplicar o a fijación simple o a fijación proporcional, ¿vale? Aquí os pongo el mismo ejemplo de que veíamos cuando eran rubios, pelirrojos, morenos, ¿vale? Es decir, ya sabíamos n, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, a n antes, en el ejercicio, en la práctica que vimos al principio de la unidad, eran 348. Ese 348 es lo que buscamos con esto. Una vez que tenemos ese número, pues aplicamos o a fijación simple o a fijación proporcional. ¿Bien? Bien, pues con esto estaría visto lo que es los métodos de muestreo que vamos a ver en esta unidad. Y después de esta unidad hay dos prácticas, la 11 y la 12, que os las he resuelto en un papelillo, os las he puesto por ahí colgar en la unidad 7, la tenéis resuelta, y no quiero que me la entreguéis. Os digo lo mismo que os dije la última vez. Cuando tengáis alguna duda, si tenéis alguna duda de estas prácticas, pues me la enviáis por correo. Os recuerdo que la solución a esas prácticas está aquí, en realización de las prácticas del 11 y 12. Está aquí colgado, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, entonces, si tenéis alguna duda, el 21 de abril, ¿de acuerdo? Pero no es obligatorio ni puntúa, ¿vale? Lo que sí puntúa es la práctica 13, que es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Bien, esta diapositiva que me he saltado no es más que un resumen de lo que os acabo de explicar. Es decir, primero calculamos n con la fórmula de población finita e infinita, y después esa n la repartimos, y dependiendo de si es a fijación simple o a fijación proporcional, pues aplicamos una metodología u otra, como ya vimos al principio del tema, ¿vale? Bien, bueno, ¿qué práctica quiero que sea entregable? Pues quiero que sea entregable esta práctica, que es la 13. La 13, ¿a qué obedece? Hay una parte súper aburrida del manual, ¿vale? Que es el proceso de muestreo. Entonces, lo que os propongo es hacer esto de una forma diferente.
¿De qué forma lo propongo? Pues que seáis vosotros los que me expliquéis con vuestras propias palabras, en función de lo que entendéis del libro y de lo que encontráis en la red, que me lo expliquéis con vuestras propias palabras, qué cositas hay que hacer en cada parte. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el método de muestreo, pues ya sabéis que ya hemos visto los métodos de muestreo cuáles son. Sería, bueno, pues decir, oye, pues yo aplico muestreo, yo aplico la fijación simple, la fijación proporcional. La proporcional consiste en repartir la gente en función del número de personas que compongan cada segmento y tal. O sea, eso es lo que quiero que hagáis todos. El año pasado me preguntaban esto de los malunos, no recuerdo en el manual qué palabras se utilizaba en esa parte, pero los malunos son aquellas, digamos, aquellas entrevistas, por decirlo, o aquellos cuestionarios que han resultado erróneos, que lo han cumplimentado con error, ¿vale? Bien, ese sería el último apartado que pone en el libro. No sé, no recuerdo realmente cómo se denomina, ¿de acuerdo? Bien, todo esto, sobre todo método de muestreo, tamaño de evaluación, todo esto lo hemos visto realmente. O sea, realmente no. Hemos visto lo que significa el marco muestral, hemos visto lo que es la población, hemos visto los métodos de muestreo, tamaño de la muestra. Esto no es más que... Bueno, esta haría referencia, lo de selección de material de la muestra, haría referencia pues a qué forma vamos a hacer para recolectar la información, ¿vale? Si hay que hacer cuestionarios y tal, ¿vale? Bien, todo esto lo hemos visto ya, ¿vale? Pero quiero que me lo expliquéis con vuestras palabras, utilizando, repito, manual, lo que hemos visto a lo largo del curso, porque esto, por ejemplo, lo del tema de los cuestionarios lo vimos antes, ¿vale? Y ya está. Y aquí donde viene lo bueno, quiero que me lo hagáis de otra forma. Quiero que me lo pongáis en una página web que vais a hacer vosotros, ¿vale? Bien, el año pasado, o sea, ¿y cómo hago una página web? Eso no voy a dejar que lo investiguéis porque os dilataría mucho lo que es el proceso de realización de esta práctica, os lo he puesto aquí. El año pasado utilizábamos, hace referencia a esto, práctica, el proceso de muestreo en mi superweb, ¿vale? El año pasado utilizábamos Google Site. Lo que pasa es que Google Site solo funciona para PCs. Y bueno, a lo largo de este curso me he encontrado gente pues, que no tiene PC. Entonces este curso me he tenido que inventar algo nuevo. ¿Y ese algo nuevo qué es? Pues ese algo nuevo es esto de aquí. Si le dais al enlace de Jimdo, no es más que una forma de voy a quitar el volumen, ¿vale? No es más que una forma de hacer una web con un móvil, ¿de acuerdo? Y colgar ahí todo lo que os indico que hay que colgar en la práctica, ¿de acuerdo? Lo explico todo el sistema, os lo explico con el móvil, ¿vale? Y también tenéis la posibilidad de coger Google Site. Son dos opciones, ¿eh? Cada uno que coja la que quiera, pero Google Site tened en cuenta que funciona con PC, ¿vale? Aquí, en este caso, esto ya lo realicé el año pasado, era pues las típicas diapositivas que veis en clase, porque evidentemente lo iba explicando en clase, cosa que este año no tengo posibilidad, ¿vale? Pero existe también el correo para preguntar dudas. Y bueno, no es más que hacer una web con Google Site, ¿vale? Y comprender básicamente qué es lo que persigo con esto, en cómo difundir información en la red de una forma muy básica, ¿vale? Esto no llega para nada al nivel de WordPress, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, este sería el soporte. En lo que se refiere a la práctica, que la tengo aquí, dice difusión de contenido en red, explica esto de trabajo colaborativo no es personal, es individual, por las características de este año, evidentemente. Explica con tus palabras las diferentes fases del proceso de muestreo. Vale, para ello debéis utilizar 6 posts, ¿vale? 6 posts. Ya sabéis lo que es un post porque lo hemos hecho en WordPress. Cada post es un artículo, uno por cada fase, ¿vale? En las diferentes webs por vosotras diseñadas, ¿vale? No olvidéis vídeos, ejemplos, imágenes, texto, demás. Pues hacerlo lo mejor que podáis, ¿vale? Y ante la duda, pues ya sabéis, me consultáis por el correo, ¿vale? Vale, pues eso ha sido lo que es la unidad temática 7. Para esto voy a dejar bastante tiempo. Si las dudas eran creo que las voy a poner para el martes que viene, pues para esto dejaré más tiempo. Ahora lo indicaré en la web. Y esta sería la unidad 7. Y os comunicaré cómo voy a examinar de esta unidad, porque os voy a examinar, ¿vale?
Atenderé a las diferentes peticiones que se me han hecho, porque creo que siempre hay que escuchar a todo el mundo, no porque yo sea un angelico, que no lo soy, pero entiendo también que hay que escuchar a todo el mundo. Entonces, lo del examen oral, olvidaros del examen oral, ¿vale? Quien quiera puede hacer un examen oral y sustituir el examen que os ponga, pero el examen que voy a poner va a ser un examen y no va a ser tipo test de la Moodle, porque eso es muy fácilmente no hackeable, que también con las herramientas que los diferentes navegadores ponen a disposición de los desarrolladores web. Pero bueno, lo que voy a hacer aquí es también hacer acopio de los comentarios que habéis hecho y plantearos un examen, así un tipo de examen que sea como una especie de trabajillo. Va a ser a medio camino entre una cosa y otra. Os dejaré pues 2-3 horas para que elaboráis un examen, ¿vale? Cada uno desde su casa. Sería un examen prácticamente personalizado, es decir, no habrá posibilidad de copia, porque también tenéis que entender que yo tengo que evaluar si estáis adquiriendo el conocimiento que según la normativa de este módulo me exige que evalúe. Es decir, yo me pongo de vuestra parte, pero también vosotros tenéis que entender que yo realizo un proceso de enseñanza y también evaluación de esa enseñanza para ver si se ha aprendido, lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bien, pues nada más, espero que estéis todos bien y que todo esto pase, ya queda menos, lo antes posible y podamos volver a las aulas, ¿vale? Bien, cuidaros, buen fin de semana, un saludo.